ahora sabe que quiero llevarlo también a lo que hemos estado viendo durante la mañana. Estas largas filas respecto de la vacunación que tenemos porque ya sabemos, se vence. Y mucha gente nos pregunta, a ver, ¿qué pasa si una persona se vacunó, pero por ejemplo, tal vez adultos mayores que se vacunaron en enero, en febrero, con la cuarta dosis, ¿esa protección les permite todavía estar en esta época, tal vez la más grave, con protección todavía contra el COVID? Sí, absolutamente. A mí me llamó la atención que en estas filas que vemos no se ve gente de edad. Generalmente son gente joven, ¿no es cierto?, que han postergado su vacunación, que en algún momento se debieran haber vacunado y no lo han hecho y ahora están urgidos porque les están poniendo una fecha tope. Porque no podrán ir a un concierto, exactamente. no podrán juntarse en un lugar Y cerrado. lo que yo veía hoy, con la temperatura que tenemos, que la gente no se va a infectar por COVID, se va a infectar por gripe. O sea, vamos a tener una epidemia de gripe por las colas. Oiga, es verdad entonces que si pasa frío, a mí me lo discutieron tanto los pediatras cuando los niños eran chicos, porque uno los abriga como hijo único a todos, así tenga los que tenga. Es verdad que si pasan frío, se les enfrían los pies, sobre todo el frío que se pierde por la cabeza, no estamos tan acostumbrados a ocupar gorro, tal vez nosotros, caen a la cama sí o sí después. Mire, yo por experiencia personal, cuando se me enfrían los pies, hasta ahí busco que alguien me dé calor en los pies. O sea, mire, al tiro. No, yo estoy mostrando esto. Claudito, que le pase un guatero, dice usted. Eso, yo pensé en arregla, otra doctor, cosa, arregla, sí. arregla, ya está bien. Al guatero entonces. No, pero es cierto, la es muy sintomatológico la temperatura de los pies. O sea, uno empieza a sentir frío en los pies y eso es una señal, una alerta de un posible resfrío, ¿no es cierto? O una posible gripe. Es cierto. Ya, o sea, más que tal vez una parca súper térmica, no sé qué, contra agua que ni cae, pero bueno, etcétera, habría que invertir en unas buenas plantillas de chiporro, por ejemplo. Yo no sé, pero tener buenos calcetines. O sea, buenos calcetines que protejan, ¿no es cierto?, la temperatura de los pies. Eso es real. ¿Y el papel de diario sirve? Dicen que para los pies... No sé, yo como aislante, No, bueno, sí, el papel de diario. Oiga, ¿y sabe lo otro que preocupado. ocupaba el papel de diario? Cuando uno estaba con todo, con el pecho apretado, me decía a mí mi abuelita, en esa época era estas cremas mentoladas y una hoja de papel de diario. Sí, claro, Eso era típico porque también. la hoja de papel de diario aísla, sin duda, y eso contribuye a mantener la temperatura ¿Verdad? y el Te la calor. planchaban, nos Sí, están recordando pues, aquí sí, el sí, editor, pues. te la planchaban la hoja y te la El ponían diario acá. calentita. Pero lo que pasa es que cada vez hay menos diarios, entonces... Hay un problema de papel, Claro, dice usted, hay un problema de papel. De medio ambiente, sustentabilidad. Bien, doctor, exacto. ahí pone ese punto. Exacto. Fundamental. Oiga, doctor, a ver, enfermedades que están, voy a ponerlo muy entre comillas, de moda, o que claro, uno se más preocupa se por ve? el COVID, está más masivo, pero hay un montón que uno tiene que estar atento también. Mire, a mí me preocupan otras cosas. Por ejemplo, hoy venía escuchando que efectivamente la lista de espera por cirugías retenidas por distintas causas es de 2 millones. O sea, estamos frente a una situación crítica en el país, ¿no es cierto?, de que hay enfermedades oncológicas, ¿no es cierto?, de otro tipo que requieren cirugía. O sea, una vesícula biliar que lleva mucho tiempo, que necesita ser operada porque tiene cálculos, que se está postergando, que puede producir infección, que puede producir cáncer incluso. Entonces yo creo que a mí me preocupa eso. Yo no sé si realmente tenemos muy claro de que estamos viviendo una crisis en salud en áreas postergadas de la salud. ¿Usted le preocupa la lista de espera? Exactamente, Eso la le lista de preocupa espera eso. en todos los ámbitos, o sea, pacientes oncológicos que no han sido, digamos, adecuadamente seguidos, que no han sido diagnosticados adecuadamente. Entonces yo creo que tenemos una crisis de salud que no es menor, una crisis de salud que va a provocar seguramente una mortalidad mayor de la esperable para este periodo, porque efectivamente hay enfermedades que no las estamos estudiando ni las estamos detectando adecuadamente. Doctor, pero a ver, cuando se habla de otros países que han vuelto a tomar medidas que ya habían liberado el uso de mascarilla, restricciones, cuarentenas y demás, ¿usted cree que en los meses venideros, pensando que viene el invierno, tal vez la época más crítica, se van a tener que intensificar las medidas que hay acá en nuestro país? Producto del COVID estoy pensando. Yo creo que la mascarilla, yo he sido un gran partidario de la mascarilla y sigo siendo. Creo que es algo que realmente no requiere un costo importante, ¿no es cierto? Y que es un esfuerzo personal, sin duda, porque no es molesta la mascarilla, pero no solamente protege del COVID, protege de todos los resfríos. O sea, las personas que usan mascarilla se van a resfriar menos que las personas que no usan mascarilla. Entonces yo insisto en esto, los que puedan, los que tengan la posibilidad de usar mascarilla, usen la mascarilla. No dejen la mascarilla colgada afuera porque protege COVID, pero además protege influenza, protege contra todos los virus que están dando vuelta en este momento y que con la temperatura que tenemos van a ser, digamos,
realmente la causa más importante de enfermedad. O sea, mascarilla, usted dice, puede servir para evitar ir al Cefam, ir a la urgencia, al hospital. ¿Qué más nos permitiría evitar el sentirse con la necesidad? Porque, a ver, cuando uno se empieza a sentir mal, o un familiar, los hijos, de inmediato los lleva a una urgencia o a un centro de salud. ¿Cómo evitarlo, doctor? Bueno, el distanciamiento social sigue siendo importante, ¿no es cierto? Si uno realmente está en un ambiente cerrado, en un ambiente donde hay mucha gente, hay una persona que tenga una enfermedad viral, es muy probable que esa persona contagie a otras personas. Así se contagia que el sea. virus. De lo que sea. Y sobre todo los resfríos, ¿no es cierto?, que son los más comunes en porque no nos olvidemos que los resfríos son producidos por casi 200 virus, ¿no es cierto? Hay montones de virus dando vuelta. Entonces, estamos entrando en ese periodo y la temperatura fría, eso sí que favorece, no el COVID, pero sí el resfrío de otro tipo, de otro tipo de virus. O sea, mascarilla, no estar muy Distanciamiento, aglomerado, digamos. exacto. Ventilar los ambientes, muy importante. Ventilar que se ventilen los ambientes precisamente, ¿no es cierto? Y razones obvias, en el caso de los niños, mantener a los niños con ropa seca, ¿no es cierto? Evitar que los niños se sobrevistan, digamos, y estén muy acalorados y transpirados y después se les enfría la temperatura de la respiración y se infectan. Entonces, Doctor, hay que cambiarle la ropa en esos casos. ya, es que eso le iba a decir, porque hay dos contrastes bien importantes, sobre todo los más chiquititos. La regla típica es la mamá tiene frío, el niño también, entonces vamos poniéndole otra capa y otra capa, camiseta, el body debajo, si es que son más chiquititos todavía. Empiezan a jugar, a correr, cosa que uno no hace, está mirando nomás, y empieza a correr la gota, pero ya, a esos niños sí hay que cambiarles la camiseta. ¿Qué pasa con los adolescentes? Que las parcas las tenemos todas guardadas en el closet porque no hay caso que se quieran abrigar. Ellos como que tuvieran otro termómetro, como que vivieran, no sé, en el norte de este país. Bueno, yo creo que los niños, ¿no es cierto?, van a seguir haciendo su vida normal. O sea, para ellos la temperatura no es un tema en general. Uno ve que efectivamente aguantan frío porque corren, ¿no es cierto?, están activos. Pero es cierto, si transpiran y se mojan, esa transpiración cuando se enfría es un factor que puede contribuir a una infección viral. Es como ponerle una polera húmeda a un niño. Exactamente. Doctor, hay varios casos donde, a ver, en algunos, lo veía en una nota el fin de semana, 24 horas, donde el brasero en muchas zonas se ocupa, se lleva a la casa. Eso provoca una concentración de calor, y un poco sumándome a lo que decía la Carola, el lugar donde está la temperatura alta, luego frío, ¿cómo hacer el matiz, el cambio? Porque dicen, el cambio de temperatura es la clave para resfriarse. ¿Cómo lo hacemos para hacer que sea más suave? Bueno, en primer lugar, el tema del brasero es un tema crítico. Es un Hay tema mucho crítico, cuidado. sí. O sea, Extremo. el tema no se puede usar, no hay que olvidarse del monóxido de carbono, ¿no es cierto? Hay las quemaduras, de doctor. la gente que se quema, pero la gente que se muere por intoxicación Sí, de es monóxido de verdad. carbono. Entonces no hay que usar braseros, eso está demostrado. Hay que usar, digamos, calefactores que sean secos en su medida, ¿no es cierto? Eléctricos, en lo posible, a parafina, ¿no es cierto? Que tengan un descargue de calor limpio, digamos, que no provoque afecte humo, perfecto. que no afecte además la respiración. La Eso es respiración. muy importante. Ya. Eso es muy importante. Ya, y lo segundo, como para no irme del punto de el cambio de temperatura. Ya, Sí. yo puse el brasero en el caso que yo nota extremo, pero de pronto, hoy día, mucha gente está poniendo una estufa de un tipo en un lado, Sí. tiene dos, por ejemplo, y se pasa de ambiente a ambiente, luego sale. ¿Cómo se hace para que ese cambio de temperatura sea más suave? ¿Cómo Bueno, eso- cambiarse? Eso lamentablemente es así, o sea, porque usted tendría que tener en una casa todas las puertas abiertas de manera que la temperatura se transmita de una habitación a otra y eso sea uniforme. Pero sabemos que no es así, porque a veces la gente tiene un solo calefactor que es muy pequeño, entonces cierra la puerta para darse más temperatura en la pieza donde ellos están haciendo su actividad. Entonces es difícil, yo creo que es inevitable. Vamos a tener todavía muchos factores ambientales que contribuyen a las enfermedades virales y a los resfríos y a las gripes. Y ahí, doctor, ¿cómo tratar de evitar? Porque pasa mucho que los niños van al jardín infantil, se contagian y tal vez los más chicos de repente logran salir, pero hay una guaguita en la casa o hay una abuela o un abuelo en la casa y es a ellos a los que más les afecta el virus que pueden traer los niños desde los jardines, desde el colegio. Formas de tratar de mantener ventilación, a pesar que con estas temperaturas uno lo que menos quiere es abrir la ventana. Formas de tratar de evitar el contacto, pero los espacios son reducidos, estamos en invierno, nos quedamos todos adentro. Bueno, yo creo que, insisto, o sea, hay medidas generales que han sido siempre útiles. O sea, olvidémonos de la pandemia, olvidémonos del COVID. Acordémonos que siempre hemos tenido resfríos, ¿cierto? Sí. La gente siempre se ha contagiado, siempre ha hecho gripes y todo.
Básicamente hoy tenemos la protección de las vacunas y eso es importante. A mí me preocupa, por ejemplo, que no tenemos la cobertura total de la vacuna contra la influenza, que todavía estamos un poco bajo de lo esperable. Y eso sí que es un alto riesgo, porque la influenza es una enfermedad grave, ¿no es cierto? Sí. Entonces, yo creo que es importante, ¿no es cierto?, cumplir con... Me preocupa un poco estas colas para la vacuna. Yo me hubiera imaginado que habíamos superado un poco esto y que teníamos una manera un poquito más organizada de vacunar a la gente. Yo no sé cómo está funcionando ese sistema. Yo creo que el tema de la vacuna sigue siendo vital. Chile, a ver, es el país que ganó medalla de oro en la Olimpiada de las Vacunas. Y en ese sentido tenemos que mantener esa conducta. Las vacunas son nuestra principal herramienta de protección. Oye, doctor, hay varias preguntas, nos están llegando al Twitter, pero antes de entrar a esa, ¿cree usted que abrir el vacunatorio antes, por ejemplo, o el fin de semana? ¿Usted cree que es suficiente con lo que estamos viendo? Mire, yo no manejo las políticas públicas en términos de salud, pero yo creo que el Ministerio tiene muchas herramientas, ¿no es cierto?, para aumentar la cobertura, para mejorar la cobertura, ¿no es cierto? Las municipalidades trabajan activamente con las autoridades de Pero salud. veíamos una persona que llegaba a las 4 de la mañana y se abre, entiendo que a las 8 porque se descongelan algunas vacunas y a las 9 empiezan a inocularse. A las 9 empiezan a dar. Claro, es que a las 8 llega la gente y a las 9 empiezan a vacunar. Entonces ahí Sí. tenemos un rango. Si llegan a las 4 de la mañana, es un extremo, evidentemente. Pero uno dirá, doctor, ¿deberá vacunarse desde más temprano? No, porque también la gente que trabaja ahí cumple un horario. O sea, usted comprenderá que el funcionario, no lo va a hacer llegar a las 4 de la mañana para vacunar los que hicieron la pero a cola. las 7. Pero yo creo que la gente tiene que, o sea, hay un plan de vacunación y ese plan de vacunación, el país tiene suficientes vacunatorios en todas las áreas, en todas las comunas tenemos vacunatorios. ¿Por qué no están cubiertas? No lo sé. Tenemos suficientes dosis para todos. Si eso es así, demos la oportunidad de que la gente, de una manera programada, como hemos hecho durante 2 años, que ha sido programado y exitoso, hagamos lo mismo. No veo por qué Pero una estamos cosa es la cambiando. autoridad y el otro es la gente. Bueno, es que la gente naturalmente, si usted le dice, si a partir de la semana que viene, si usted no tiene este pase de movilidad, no va a poder trabajar, obviamente que se desespera y vaya a hacer cola a las 2 de la mañana. Eso es otro punto. Tampoco hay mucho criterio en el que deja hasta último Sí, pues, se raja momento, un ¿no es poquito. cierto?, la oportunidad de vacunarse. O sea, ¿Y qué? entonces no sacrifiquemos al personal de salud, ¿no es cierto?, en horarios inadecuados, entiendo el punto. ¿no es cierto?, Ya. cuando en el fondo hay responsabilidad personal en esto de las vacunas todos, también, ¿no es cierto? Y que además durante los primeros meses Bueno. de este año aparentemente hubo un relajo en Bueno, cuanto a la cantidad de personas que se estaban Y vacunando. Incluso, fíjese que costó mucho. Por suerte, usted ve que en las escuelas no se ve gente de edad. Porque la gente de edad se vacunó responsable. oportunamente. Son Estuvieron un poco disciplinados, lentos, pues. pero se han vacunado. Pero ¿sabe qué, doctor? Y ahí justamente le quiero plantear la pregunta que nos llega a través de nuestro Twitter. Por favor, señor director, si lo puede poner en pantalla. Y Wilfredo Run nos dice, doctor Laceras, ¿qué sucede con las personas que se colocaron la 4ª dosis en enero? Pensemos en adultos mayores, doctor. Está ¿Hasta cubierto. cuándo cubre la vacuna del COVID? Porque Bueno, se habla siempre de 6 meses. Son 6 meses. Entonces, hay una cobertura. O sea, esa persona está cubierta, ¿no es cierto?, durante todo el mes de junio, ¿no es cierto? Pero todavía no tenemos muy claro qué pasa después. Acá no hay una posición si vamos a tener una 5ª dosis. Eso no se sabe. Y ese es un tema no menor, porque efectivamente está determinado de que las dosis de vacuna tienen un periodo donde son efectivas inmunológicamente y después baja la defensa inmunológica, ¿no es cierto? Y ya se hacen más factibles las infecciones. Entonces, eso no está definido todavía por la autoridad si va a haber una 5ª dosis o no va a haber una 5ª dosis. Doctor, ¿sabe que le planteo un caso que tal vez es bien poco común, pero que me lo contaron ayer, de hecho, una persona cercana que se fue a vacunar con su 4ª dosis, una persona de la edad nuestra, pero justo estaba así medio resfriado y tenía COVID. O sea que tenía COVID, le dio COVID, digamos, y justo se puso la vacuna. Eso implica que la enfermedad le da mucho más fuerte, la sintomatología es mayor. Ahora sí que tiene protección, no cabe duda, ¿no? Y quienes han tenido, porque los contagios siguen, quienes han tenido en este último tiempo, ¿deberían aplazar cuánto su vacunación si les tocaba en estos días? No, la recomendación es vacunarse inmediatamente. Sí, la gente se tiene que vacunar, no que haya tenido COVID hace una semana, no importa. No importa. Tiene que igual. Ahora, puede ocurrir que haya coincidencia, efectivamente, ¿no es cierto?, de alguien que se ha contagiado COVID que justo coincide con la vacuna. Pero eso no le va a provocar mayor problema, ¿no es cierto? O sea, va a haber a lo mejor una respuesta inmunológica un poquito más severa, más aguda, porque los virus están efectuando su acción en el cuerpo y usted le agrega más acción por la vacuna, entonces va a haber a lo mejor más temperatura, más dolor, molestia, pero no pasa nada. No pasa Doctor, nada. están llegando preguntas. Siempre estamos comunicados a través del WhatsApp, a través del Twitter, el hashtag Buenos Días TVN. Veámosla del WhatsApp. Pregunta que nos llega de Carmen a esta hora del día. Hola, doctor, soy Carmen. Pregunta, ¿es recomendable el uso de mascarilla en espacios abiertos para prevenir los virus del invierno en general? ¿Ve? Ahí como que de inmediato estás en quietud, doctor.
A ver, el tema es qué es lo que significa un espacio abierto. Porque si usted me dice que va a estar sentado sola en una plaza pública, ¿no es cierto?, sin nadie alrededor, no tiene sentido usar mascarilla. Ya. Pero cuando uno está caminando por la calle, ¿no es cierto?, y la calle es una calle muy habitada y pasa gente al lado, y como está este tema de que tiene que haber 1 metro de distanciamiento para vida, eso es muy difícil de prevenir. En lo personal, yo insisto, si usted tiene mascarilla, use la mascarilla. Es molesta, no es una cosa que a uno ya está aburrido de la mascarilla. Pero créanme que les va, no solamente previene el COVID, previene cualquier infección viral. Se van a resfriar mucho menos con la mascarilla. Sí. Eso es una cosa que ya está demostrada. Si nosotros, mientras hicimos la campaña de COVID tan intensa, no tuvimos casi resfrío. Un año de muy buena respuesta a las infecciones virales para los niños y para los adultos. Doctor, y el hecho que hubiésemos estado 2 años, bueno, no quiero decir encerrados, porque no estuvimos los 2 años encerrados, pero con menor contacto. Quiere decir que, y aquí no estoy pensando en los niños, ya sabemos que los niños COVID, los pobres, tienen un sistema inmune tal vez menos preparado para recibir cualquiera de estos virus. Pero para los adultos, ¿baja el sistema inmune también o uno lo tiene como ya bien robusto desde siempre? ¿Cómo funciona ahí? Sí, se supone que baja, pero lo que pasa es que las infecciones virales no reaccionan siempre todos los años iguales. Por eso que nos vacunamos todos los años contra la influenza, porque no es el mismo virus, se va cambiando. Entonces, el virus que nos va a afectar hoy no es el mismo que nos hubiera afectado hace un año. O sea, es la misma enfermedad, pero cambia el virus. Exactamente. El virus va mutando, ¿no es cierto? Y al mutar, la infección que se va a producir es distinta. Doctor, pero cuando decimos, no, es que me pilló mal parado, yo no venía bien, había estado justo con, no tengo idea, poco sueño, no había estado comiendo bien, lo que quiera, y me botó, por eso que me botó a la lona más fuerte. Eso puede ser, o sea, cualquier acción que provoque una baja inmunológica, cualquier acción, sin duda que favorece cualquier infección. Y entonces al revés, ¿cómo lo potenciamos el sistema inmune? ¿Cómo lo reforzamos? Las vacunas son para eso, para potenciar el sistema inmune, ¿no es cierto? Hay enfermedades que tienen vacuna y otras no. Sabemos que lamentablemente el resfrío común no hay vacuna. Sabemos que hay 200 virus capaces de provocar un resfrío común partiendo por el rinovirus. Sin embargo, ¿no es cierto? Como nadie se muere de un resfrío común, ¿no es cierto? La gente lo asume y se protege y toma agüita con limón, ¿no es cierto? Y jugo de esto, y, bueno, en fin. Pero yo diría que en general el sistema inmunológico sin duda que responde a un estímulo, pero específico, ojo. O sea, yo porque me infecte de un virus no significa que me voy a proteger de todos los virus. Claro. Entonces, esa protección es muy focalizada en ese virus. Lamentablemente, lo ideal sería que hubiera un virus universal que nos protegiera de todo, a la vacuna, ¿cierto? Idealmente sería. Pero Rafa, ¿vamos con WhatsApp? Vamos con WhatsApp. Doctor, sabe que hay muchas dudas, sobre todo porque como ya se nota el frío, empiezan de inmediato a surgir las inquietudes porque lo vemos aquí muy directo. Doctor, pregunta al WhatsApp, si tengo la posibilidad de no enviar a mi hijo al jardín, ¿es recomendable? A ver, yo me cuesta decir esto, ¿no es cierto? Porque yo me pongo en la posición de un padre. Si yo tengo alguna duda y está muy frío y todo y puedo evitar un día de mucho frío, no lo mando al jardín, en verdad. Porque las posibilidades de que el niño se enfríe, que el niño se resfríe, son muy altas. ¿Sí? Yo creo que a partir de hoy vamos a tener muchas infecciones respiratorias en los niños. Las unidades, digamos, de atención de niños pediátricas en los hospitales, en los consultorios, van a estar muy cargadas, ¿no es cierto?, de peticiones de mamás que llegan con sus niños infectados, con niños resfriados, con niños, como digo yo, la epidemia del moco. O sea, los niños empiezan con esto rápidamente, ¿no es cierto?, y se van a contagiar ellos y van a contagiar a otros hasta en la casa misma. Los padres somos las víctimas. Porque los padres nos contagiamos de las infecciones virales de los niños. Nos dan más fuerte. Exactamente. Encima. Lo que pasa es que, nos da más fuerte. Entonces hay que tener en cuenta eso. Oiga, doctor, voy a hacer las preguntas que hacen las mamás cuando van a las consultas, las que hice yo cuando tenía a los niños chiquititos. A ver, típico pijama en la noche, ya yo los abrigo, entonces le pongo estos pijamas con patitas, de polar y qué sé yo. Así todo está muy helado. Cuando nos vamos a acostar, tal vez la temperatura un poquitito más alta, uno apaga el calefactor durante la noche, pero a las 3, 4 de la mañana el frío es pero insoportable. Y se destapan porque los cabros, por Dios, que se mueven en la cama y ¿Qué hago? ¿Son ideales esos saquitos que vienen como sin manga, sobre todo cuando todavía los aguantan los niños? Pero dígame que no. Yo los metía entre esos saquitos, cerraba así, y ahora muévete como quieras, pero las patitas frías no van a estar. ¿O no es necesario? No, yo no soy experto en esa área. Confieso que no tengo mucha experiencia. O sea, yo creo que las mamás tienen mucho más experiencia que yo
en cómo manejarse con un niño, ¿no es cierto?, para que no se destape, para que esté Es abrigado. que si uno pasa la noche entera levantándose Y tapando, bueno, pues. pero esa es la función de la mamá también, No, y del no, papá, no, no, y del papá, también, de los dos, de los dos. También. Oiga, de los calcetín dos. chilote. Me refiero a un calcetín grueso para dormir. ¿O no es recomendable el calcetín para Corta la dormir? circulación. Es que, ¿o no? es que pican tanto. Ah, pero... A Sí, ver. ese es el tema. Bueno, sí, claro, pero- Mire, yo tengo, a mí me encantan, por ejemplo, los suéteres chilotes. Yo, cuando digo a Chiloé, me enamoro de los suéteres. Pero son los más, pican muchísimo, realmente. Con un Beatle debajo, No, con- es para que atroz, proteja es el atroz, Pablo. cuello. Ya, bueno, otro tipo de calcetín Sí. en los pies para dormir. ¿Es recomendable? No, sí, eso sí, Ya. eso sí. Uno que no pique. No, sí, eso, uno que no pique, sí. Ya, porque Sí. los pies son importantes. Absolutamente, absolutamente. Mire, sí. buen dato ese. ¿eh? Sí, de todas Ya que maneras. se destapan tus hijos, calcetín grueso. No, ya a esta altura, ya que si se tapen solos, ya. Bueno, No, puede ser. ya me levanté suficiente. Bueno, un poquito. No, sí. Debo reconocer que sobre todo cuando la chica duerme conmigo, me paso la mitad de la noche tapándole la espalda y Ya. todavía. Ya. Oiga, doctor, ya, y lo que le decía de verdad, el tema de las parcas, mientras más hablo, bueno, yo que ya los tengo más grandes, pero hoy día los cabros más grandes como que no, la parca no la necesitan, como No. si de verdad ellos vivieran con una temperatura totalmente distinta a la nuestra. Bueno, o sea, los niños no sufren frío si realmente lo tienen. O sea, si tienen frío se van a cubrir con algo. Eso es real. Ahora, la parca obviamente que no solamente protege el frío, sino también protege de la lluvia, protege de otras cosas más. Que esperemos llegue esta semana. Bueno, por eso mismo. Entonces hay que dejarlos que ellos usen la ropa que ellos sienten que los acomoda más. Ya. Doctor, Comunicación ahí. Que Exacto. lo ¿Y digan ahí ahí. cómo nos Exacto. afecta la calidad del aire? Porque, digamos, la lluvia no ha caído ni una Una gota. gota. Eso- Alerta la semana Eso es pasada. muy importante. todavía. O sea, el frío seco aparentemente favorece mucho las infecciones virales. Aparentemente. Tos. Entonces, es probable que vamos a tener, ¿no es cierto?, con esta temperatura tan baja y con este ambiente tan seco, las infecciones virales van a estar en su ambiente, se van a poder reproducir más fácil. Ya. La consulta del doctor Laceras atiende hasta ahora, 9:17 minutos. Vamos a Twitter, ahí nos llega una pregunta. ¿Qué dice? Buenos días, tengo artritis reumatoide y fibromialgia. Me da terror sentir más dolor de cuerpo. ¿Estoy obligada, doctor, a inocularme con cuarta dosis? Sí, yo Ya. creo que sí. No tiene nada que ver, o sea, toda la sintomatología que esta persona manifiesta es totalmente marginal de lo que representaría una infección por COVID. Por lo tanto, vacúnese. Más allá, no creo que la vacuna vaya a provocarle una alteración diferente a la que ella está sufriendo por estas enfermedades que Ahora, tiene. en simple, el malestar que puede provocar la vacuna un ratito no se compara con contagiarse. Bueno, de COVID. exactamente. No, la vacuna hay que colocársela bajo todas las condiciones posibles, salvo que es una persona con un tema inmunológico muy severo, ¿no es cierto?, con un riesgo donde el riesgo sea vital. Claro. Pero si no es así, hay que ponerse sí o sí la vacuna. Eso es fundamental. En todos los casos.